Hola chiquillos, ¿cómo están? Ahora sí. ¿Cómo están? Nuestra profesora, bien. Qué bueno, me alegro. Yo bien, aquí un poco acelerado porque está entre medio de otras cosas, pero aquí estoy. Bien, vamos entonces a empezar, ¿cierto? Hola Maximiliano. Ya. Chiquillos, lo primero, mientras se va conectándose todo el resto de la gente. A ver, lo primero es que les dejé una ejercitación que no es para hoy día, ya es para la otra semana. Ya la dejé en Classroom y va a ser la primera de varias ejercitaciones que vamos a tener. De hecho, idealmente aspiro a que prontamente, cuando esté un poquito más holgada, em, que puedan hacer un ensayo como corresponde, ¿ya? Así que espero que eso sea pronto, pero por mientras vamos a manejarnos con algunas ejercitaciones para que no pierdan obviamente el ritmo. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla para que partamos al tiro. Ya. Ya. Yo ya lo entregué, profesora, por si acaso. Ah, ya, perfecto. Igual no me va a dar la vida para revisarlo uno a uno, pero sí vamos a revisar la otra semana esa ejercitación, ¿cierto? Aquí, la vamos a hacer en clase, ¿ya? Para que todos sepan en el fondo, la idea es que estén la próxima semana todos con sus materiales a mano, para poder ir revisando, ¿cierto? Rápidamente la guía que vamos a hacer. Y prontamente les voy a colocar otra para que también la puedan desarrollar. Bien, lo que vamos a ver en este rato no solamente les va a servir para globalización, sino que también para la parte final de Historia de Chile. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo hablar de globalización en Chile, o al menos en las últimas décadas, nos asocia inevitablemente a la figura, ¿cierto?, del periodo militar, ¿ya? Llamados por algunos gobierno militar, otros llamados, ¿cierto?, dictadura cívico-militar, que es más que nada el nombre que más coincide, ¿ya? Y otro régimen militar también, si lo quieren poner como un tema más neutro. Así que lo pueden ustedes denominar de la manera que ustedes estimen conveniente, ciertamente. Pero no podemos dejar de hablar de la inserción de Chile en el mundo global sin necesariamente tocar, ¿cierto?, lo que ocurre Hola, con bien, todo bien. el régimen, ¿cierto?, de Pinochet en el 73-90. Entonces, ¿cómo se produce la inserción final de Chile? Hacia el año 1973, ¿cierto? Todos sabemos que irrumpe un gobierno que no es electo por vía democrática en el poder político. A su vez, ¿cierto? Este gobierno genera transformaciones importantes. De partida, ¿cierto? Va a generar un orden jurídico que se va a plasmar después de la Constitución de 1980, pero lo vamos a abordar desde la perspectiva estrictamente económica. ¿Qué pasa en el año 1974? El gobierno, ¿cierto?, de esa época, los militares contratan a una serie de economistas que provienen, ¿cierto?, que son ingenieros comerciales de formación de la Universidad Católica, pero que fueron a hacer un posgrado, ¿cierto?, a la Universidad de Chicago. Y allá se encontraron con las enseñanzas, ¿cierto?, de un pensador que de hecho es el principal exponente de la Escuela de Chicago en términos económicos, que es don Milton Friedman. Y Milton Friedman es reconocido, ¿cierto?, hasta el día de hoy como el principal exponente de lo que nosotros podríamos decir que es la doctrina neoliberal. Desde esa perspectiva, los Chicago Boys se trajeron esas ideas a Chile y obviamente hicieron un cambio estructural en la economía. Lo primero que hicieron, por lo tanto, ¿cierto?, fue cambiar definitivamente el modelo Easy. Hay que recordar que el modelo Easy, en ese sentido, había sido, ¿cierto?, creado o implementado a partir del año 1938, es decir, desde la administración, ¿cierto?, del presidente Pedro Aguirre Cerda. ¿Mm? Y el modelo de industrialización proponía, ¿cierto?, modelo Easy, proponía básicamente que el Estado iba a tomar un rol importante dentro de la economía, creando, ¿cierto?, industrias que le permitieran a Chile, en su esencia, ¿cierto?, dejar de comprar afuera para producirlo en términos del interior del país.
para de esta forma no tener que depender de la compra de insumos desde el exterior. Incluso, ¿cierto?, se establecieron ciertas áreas estratégicas, pero ese modelo empezó a estancarse en la década de los 50 y ya en la década de los 70 tenía crisis, digamos, bastante importante. Eso hizo que finalmente, ¿verdad?, sumado también a la polarización política y social, finalmente cambiáramos de administración y los Chicago Boys, por lo tanto, lo reemplazaron absolutamente. ¿Cómo lo reemplazaron? Con las ideas, ¿cierto?, de el señor Friedman. ¿Cuáles serían estas ideas las más importantes, por lo menos? Primero, aplicaron el siguiente punto: reducción de la influencia del Estado en la economía. ¿Qué quiero decir con esto? De que en el fondo el Estado deja de ser un agente productivo importante, si bien da empleos en la parte burocrática administrativa, pero en la parte de negocios propiamente tal, el Estado empieza a restringirse, el rol del Estado disminuye. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que aspiraba la ideología neoliberal, en este caso la doctrina económica neoliberal, establecía, ¿cierto?, que el Estado más bien fuera un regulador, más que un agente económico, fuese un regulador de lo que estaba ocurriendo, ¿cierto?, dentro del mercado. Por lo tanto, primero busca reducirlo. Segundo, lo que también busca, ¿cierto?, es naturalmente generar dos cosas que son bastante importantes. Generar una política de privatizaciones. Reducir el aparato público. Así es. ¿Para qué? Básicamente, para lo que bien dices tú, David, es achicar el Estado y por lo tanto deshacerse de algunos negocios que el Estado consideraba que no eran rentables. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Los pusieron, ¿cierto?, al mejor postor y los pasaron a manos privadas. Por ende, chiquillos, por si les sale este concepto en la prueba, la privatización no es otra cosa más que pasar negocios, industrias o servicios que antes eran del Estado a manos que son privadas, ¿ya? Y lo tercero que se hizo, como un punto también muy importante que ustedes se van a dar cuenta que eso existe en la actualidad, generaron también una política de concesiones. ¿Qué quiero decir con eso, chiquillos? Que en la práctica, para poder hacer la comparación, en el modelo Easy, ¿cierto?, el Estado chileno, por ejemplo, si quería hacer una carretera, ponía de sus propios recursos, ¿verdad?, y contrataba trabajadores para que pudieran desarrollar esa carretera. ¿Qué va a pasar en el modelo que imponen los Chicago Boys? El Estado no va a gastar directamente de su plata esa producción de carreteras. ¿Qué va a hacer? Va a llamar a una licitación donde naturalmente los empresarios que quieran participar lo pueden hacer y el Estado va a escoger a quién va a hacer esa carretera y le va a pagar a ese privado por hacer la carretera. Sin embargo, ese privado, ¿cierto?, en virtud del contrato que va a establecer con el Estado, puede naturalmente cobrar algún beneficio por haber realizado esa carretera. Por ende, en otras palabras, ¿cómo se entiende esta concesión? Pasarle a un tercero un servicio del Estado, es decir, externalizar los servicios, pero dándole ventajas, en este caso al privado, para que pueda cobrar además algunos gastos adicionales. Por lo tanto, chiquillos, en estricto rigor, las carreteras en Chile, para poner el mismo ejemplo que había puesto al principio, no son propiedad del Estado, sino que más bien son concesiones que el Estado le pasó a un privado para que las mantenga, las use y además pueda cobrar algún tipo de beneficio por ello. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio como el TAG. Esa es una muy buena expresión de lo que pretendían implantar los Chicago Boys y que terminaron a la larga imponiéndolo ciertamente. Y el cuarto punto, y que involucró la política de los Chicago Boys, chiquillos, es el crecimiento económico hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que volvimos nosotros a una política que teníamos a principios del siglo XX. ¿Cuál? Netamente una que ustedes conocen bastante bien, que Chile tuviera como principal soporte económico la explotación y exportación de materias primas. Eso es lo que nosotros tenemos como pilares de la política económica de Chile.
¿Ya? Ahora, ¿cómo Chile se beneficia naturalmente de este modelo de exportación hacia afuera? Naturalmente con impuestos que pagamos nosotros, ¿cierto? Y obviamente también con ciertas ventajas que le da los tratados y los acuerdos comerciales que firma. Por lo tanto, ese es el contexto en el cual Chile se inserta, ¿ya? Ahora, ha cambiado esto en lo más profundo desde 1990 a la fecha, la verdad es que poco y nada, ¿ya? Chile ha mantenido casi sin alteraciones el modelo que venía desde la época de la dictadura cívico-militar, ¿ya? No ha cambiado mayormente como detalle importante. Ahora, sí se han hecho algunas modificaciones en cuanto a que, por ejemplo, que Chile vaya incorporando, por ejemplo, más tecnología en el campo para poder hacer competir a la agricultura, más reformas, por ejemplo, más vinculación de Chile con los tratados en relación a derechos humanos, desarrollo ambiental, ¿ya? También Chile se ha metido con eso y, por lo tanto, también estableció algunas regulaciones, aunque sean mínimas, a los grandes empresarios, ¿ya? No, por ejemplo, en el terreno de los impuestos, pero sí, por ejemplo, ha hecho notar ciertas conductas que no son correctas de parte del gran empresariado, como por ejemplo lo que ha pasado con la colusión, ¿cierto? En el caso de los confores, por ejemplo, y de los pollos, que ahora se está pidiendo una compensación de 50.000 pesos. Por ende, algunos dicen de que ciertamente el modelo chileno ha pasado a ser más bien, o está intentando dar rasgos de ser una economía social de mercado. Es decir, darle un rostro un poquito más humano al capitalismo que tenemos hoy día nosotros en el país. Ahora, ¿por qué además nos interesa la economía, o sea, la parte medioambiental? Porque hay que entender que uno de los grandes desafíos que tiene el mundo actual es el calentamiento global. Y como fenómeno, obviamente también nos va a afectar a nosotros en algún minuto. De hecho, ya nos está afectando. Por ende, lo que busca el mundo desarrollado es que las economías nos transformemos a la larga, como les decía la semana pasada, en una economía verde. Es decir, una economía que logre generar productividad, pero obviamente en consonancia y en cuidado con el medio ambiente, entendiendo que este medio ambiente también lo van a usar nuestros hijos, ¿ya? O nuestros descendientes, si quieren ustedes ponerlo en otra perspectiva. Ahora, sí, la política exterior chilena y la política económica de Chile a nivel internacional ha estado centrada en 3 puntos que han sido súper importantes. Primero, y aquí los voy a empezar a detallar, lo primero que ha hecho Chile es explotar las ventajas comparativas. ¿A qué me refiero con las ventajas comparativas, chiquillos? A aquellos elementos que nos permiten a nosotros como país ser competitivos a nivel internacional. Aquellos elementos que nos permiten destacarnos dentro del mercado y que obviamente nos permita ampliar, ¿cierto?, la cantidad de potenciales interesados en el país. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de las ventajas comparativas que tiene Chile? Vamos a ir desde lo geográfico, digamos, hasta lo más cotidiano. Desde lo geográfico, lo primero que nosotros tenemos, aparte de eso, David, es la estacionalidad climática inversa. Es lo primero que nosotros tenemos como ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque como veíamos la semana pasada, nuestros mercados están todos, por ejemplo, o en Asia, o en Europa, o en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con ello? Que nosotros estamos en estaciones climáticas distintas. Cuando Chile está en su mejor periodo de cosecha, ¿cierto? Verano, tanto Japón como China, Estados Unidos y Europa están en invierno. Por lo tanto, nosotros podemos abastecer, ¿cierto?, a estos mercados con productos que ellos no van a tener en invierno, como por ejemplo la fruta y las verduras. Por ende, ahí ya tenemos un punto importante. ¿Ya? La primera es un efecto, como les decía, geográfico, que Chile ha sabido aprovechar muy bien hasta ahora. El segundo, que también es muy importante, es la conexión directa de Chile con los grandes mercados internacionales. ¿Por qué? Porque Chile tiene a sus principales socios prácticamente en línea directa. Estoy refiriéndome específicamente a lo que es la APEC y a lo que es China. ¿Ya?
Dania, esos corresponden a puntos importantes de la política de integración chilena o de la política internacional económica chilena. No sé si me explico ahí. Ya. Entonces, ahí ya tenemos, ¿cierto?, los dos primeros puntos. Dime, Nico. Lo primero, Nico. Ah, perfecto. Esa era la medida que implementó con los Chicago Boys. ¿Ya? Los puntos, los ejes donde se centraron los Chicago Boys para implementar las bases de la actual política económica que tenemos nosotros. No sé si ahí Nico y Daniel les respondo a ambos. ¿Sí? Ya, súper. Entonces, tenemos, cierto, por un lado, que los Chicago Boys han implementado una política económica con amplia apertura comercial, entendiendo que además ellos implementaron en Chile, cierto, el tema neoliberal, pero también eso ha permitido que Chile se abra económicamente y potencie su economía. Por ende, lo ha hecho, como decía, ¿cierto?, explotando sus ventajas comparativas, que son estas dos, pero también deberíamos sumar algo que a lo mejor a ustedes va a ser motivo de polémica, pero es importante que lo destaquemos, es la estabilidad política y económica nacional. Ustedes dirán, ¿y eso por qué le interesará, cierto, a los países? Porque evidentemente si un país, chiquillos, no tiene grandes conflictos sociales, no tiene tampoco paralizaciones económicas importantes, y además, y ojo con Chile que, bueno, con esto de la pandemia va a cambiar un poco el escenario, pero los empresarios muchas veces también se preocupan del nivel de deuda que tiene Chile o el país que donde quieran invertir. Y en eso, Chile, por ejemplo, ha sido absolutamente ordenado. Chile tiene muy poca deuda externa, lo que habla, como bien está diciendo David por el chat, de un equilibrio fiscal importante. En Chile se gasta plata, sí, pero también se ahorra otra. Por ende, cuando hay periodos de vacas flacas, esa plata se puede usar. Obviamente depende de la política de gobierno de turno, ¿cierto? Es relativo, pero plata hay. ¿Ya? Y en una pandemia como esta, por ejemplo, Chile perfectamente sí puede endeudarse, cosa que, por ejemplo, no pueden hacer otros países de la región. Eso para un empresario es importante porque le dan menos estabilidad para poder establecerse en un territorio. ¿Ya? Esas son las tres más importantes que tiene Chile. Por lo tanto, Chile ha sido un país bastante exitoso en su inserción hacia el exterior, chiquillos. Hemos implementado un proceso, ¿cierto?, de crecimiento económico hacia afuera. Además, y volviendo al punto 1 para que a los que se vienen integrando les quede un poquito más claro, una de las cosas que los Chicago Boys dejaron muy bien sentadas en el país es la existencia de un sector público en algunas materias, por ejemplo, ¿cierto?, lo que es salud, lo que es educación, por ejemplo, y la existencia, ¿cierto?, de un sector privado que también compite. ¿Por qué? Porque en Chile, ¿cierto?, el marco jurídico en realidad nos permite decir que se establece muy bien el derecho de propiedad. Por lo tanto, nosotros tenemos muchas inversiones extranjeras en el país precisamente por esto, porque hay un marco constitucional que las respeta y por otro lado porque ha sido política del Estado reducir el gasto del Estado para darle también cabida a empresarios extranjeros que quieran invertir en un rubro. No sé, chiquillos, hasta aquí tienen alguna duda con respecto a lo que he partido diciendo. ¿Dudas que tengan? Así es. De hecho, los empresarios en Chile, si algo tienen súper claro es que hay cierto marco jurídico que los respeta. Por lo tanto, se sienten cómodos con eso, ¿ya? Por ende, Chile en ese sentido tiene una ventaja bastante importante con relación a otros países de la región. Por ejemplo, Bolivia, el mismo Perú, Argentina, ¿cierto? Son países, digamos, que no están en la misma situación que Chile, independientemente que nosotros estamos pasando también por una circunstancia especial, ¿ya? Ahora, en términos generales,
No, Juan Pablo, mira, es buena la pregunta que tú haces. En estricto rigor, es con Pinochet cuando se acaba el modelo Easy. Ya, definitivamente con Pinochet y los Chicago Boys, el modelo Easy se acaba. ¿Por qué? Porque de hecho, lo primero que hacen los Chicago Boys para que el Estado generara algunos recursos mínimos, ya, voy al tiro con las dos preguntas. Para que el Estado pudiera generar algunos recursos, entendiendo que los militares, digamos, tomaron un país que estaba económicamente con bastante déficit, para poder generar algunos recursos, lo primero que hicieron fue vender las empresas. Por lo tanto, técnicamente el modelo Easy se acaba con los Chicago Boys. Jorge Alessandri, eso sí, de los gobiernos de la época de los 60, el que mejor tuvo controlado el panorama económico fue él. ¿Por qué? Porque este señor, digamos, contrató los servicios de una misión, ¿cierto?, llamada la misión Klein-Sachs, que le propuso, de hecho, en estricto rigor, liberalizar un poquito el mercado. Pero eso, Juan Pablo, no generó necesariamente la ruptura del modelo Easy. Sí, Jorge Alessandri hizo algunas medidas como para abrir un poco la economía, pero no acabó con el modelo. ¿Ya? Jorge Alessandri, de hecho, lo respetó hasta cierto punto, incluso es más, implementó una reforma que a lo mejor por el sector político que él tenía, no era del todo bien vista, que fue la reforma agraria. ¿Ya? Y es más, él recibió un montón de críticas con la reforma agraria, porque Alessandri, eso sí, no se quiso, digamos, meter en problemas con la clase empresarial, por lo tanto no hizo lo que hizo Frei y lo que hizo Allende, no expropió nada. ¿Ya? Por eso a él le llamaron irónicamente la reforma de Macetero. ¿Ya? Profesora, ¿Sí? disculpe, hay un hecho anecdótico en que pasó en el gobierno de Alessandri referente a los Chicago Boys, porque esta gente de los Chicago Boys estudió en la década del 50 y cuando volvieron a Chile le presentaron su proyecto económico al gobierno de Alessandri y Alessandri les dijo, están locos, y después pidió que cuando fueran al ministerio, a la moneda o algún ministerio, no lo dejaran pasar porque están chiflados. Es que de hecho en esa época, en los 60 recién estaba agarrando algo de vuelo la idea de Friedman. Es en los 70 y a propósito de la crisis del petróleo, que fue justamente en el año 73, donde toma fuerza. Antes de eso, en realidad nos miraban como un lote de locos, digamos. Lo que dominaba en esa época era ciertamente el keynesianismo. Ahora, la segunda pregunta que tiene la Isidora aquí. A ver, para poder, voy a tratar de ejemplificarlo lo más sencillamente posible, ¿ya? Vamos a suponer que yo soy el Estado, ¿sí? Y yo necesito construir un hospital. Si yo hago la comparación con el modelo de Keynes, ¿qué hubiese dicho Keynes? Ya, el Estado necesita un hospital, ya, el Estado pone cierta cantidad de recursos, contrata, ¿cierto?, algunos obreros y hacen el hospital. Por lo tanto, ¿de quién es ese hospital? Del Estado. Pero, ¿qué pasa en el sistema neoliberal? Ellos apelan a algo bien importante, que el Estado idealmente gaste lo menos posible en temas que sean de políticas sociales. Por lo tanto, ¿qué hacen ellos? Ponen una licitación, ¿cierto?, donde el Estado de hecho parte ganando porque esa licitación habitualmente se compran o se descargan, ¿cierto? Y tienen que pagar por eso, por presentar sus papeles y todo lo demás. Y luego, cuando, digamos, el Estado escoge a qué empresa va a realizar esa construcción del hospital, le paga, obviamente, por el servicio que va a prestar, que es la construcción, ¿cierto?, a la empresa en cuestión. Pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Que ese hospital, si bien lo mandó a construir el Estado, en la práctica, el que va a administrar, manipular el Estado y contratar el personal no va a ser el Estado, sino que va a ser el privado. En la práctica, el Estado con eso se ahorra contratar personal, obviamente, y mantener ese edificio. Por lo tanto, ¿por qué paga solamente por construir? Nada más. No sé si me explico ahí, Isidora, con ese ejemplo. No sé si ahí queda más claro. Por ende, desde todo punto de vista, si ustedes se fijan con las concesiones, hay un ahorro para el Estado. El Estado no gasta lo mismo que siempre.
Y de hecho, aquí, chiquillos, vamos a entrar con otra palabra que probablemente ustedes hayan leído en algún ensayo. ¿Qué hacen los privados habitualmente con esto? El privado, para poder cumplir lo que el Estado le pide, hace algo que tiene dos palabras que apelan al mismo sentido. El Estado subcontrata, o lo que diríamos la subcontratación, o la tercerización. No sé si habían escuchado alguna de estas dos palabras. ¿Las habían escuchado alguna vez? ¿Qué significa subcontratar? Contrata un tercero para que le hagan el servicio. En el fondo, yendo al concepto del hospital, ¿cierto? ¿Qué hace el Estado entonces? Dice, ya, el Estado me pasó plata para construir un hospital, ya, necesito 100 trabajadores, los contrato. Y, de hecho, los contrato por cierto tiempo, ¿cierto? Y después los finiquito. Por lo tanto, no quedo con ese gasto permanente, sino que yo contrato a un tercero para que lo haga. O es más, hay algunas empresas, incluso, ¿cierto? Las mismas constructoras, que a veces contratan, valga la redundancia, empresas de trabajadores o contratistas, como se les llama, para que hagan ellos las obras y los contratan a ellos. Por lo tanto, ¿qué hacen? Delegan en otro tercero para que hagan la obra. A eso se le llama también tercerizar, ¿ya? Tercerización. Es decir, que quede el proceso productivo en manos de un tercero. Eso en la práctica es el concepto. Ahora, eso es propio del mercado, del modelo nuestro y de la doctrina neoliberal, por supuesto. No, Sebastián, de hecho partimos hace 25 minutos, pero estaba explicando esta parte primero. Ahora, ¿cómo se han insertado los países en la economía global? Esto lo ha hecho Chile y naturalmente también lo han hecho otros, ¿ya? ¿Qué es lo que han hecho primero que todo? Han hecho una apertura unilateral. ¿Qué significa eso? Abrir el país para las inversiones privadas, dándoles todas las facilidades para que los empresarios lleguen y se instalen aquí. ¿Eso lo ha hecho Chile? Sí. Desde el año 74 hacia la fecha, Chile ha dado todas las facilidades para que los empresarios, digamos, tanto chilenos como extranjeros, se puedan venir e instalar aquí. ¿Ya? Por ejemplo, no cobrándoles muchos impuestos, permitiéndoles contratar trabajadores, ¿cierto? Entre otras cosas. Luego está la apertura a nivel bilateral. ¿Qué significa eso? Que en el fondo yo firmo acuerdos con otros países para poder generar integración económica. A ver si se acuerdan. ¿Qué les dije yo cuando hablamos nosotros de una integración económica? ¿O a qué nos referíamos con integración económica? ¿Se acuerdan de eso? Eso lo expliqué la semana pasada. A ver, veamos qué saben. Perfecto. Bien, David, acuerdos comerciales. ¿Qué significa eso? Abrir las fronteras de todos los países que firman. En este caso, como es bilateral, hablamos, ¿cierto?, que hay un acuerdo entre dos países. Chile lo ha hecho también. Por ejemplo, Chile tiene, ¿cierto?, tratado de libre comercio con Estados Unidos y también lo tiene con China. ¿Qué garantiza eso? Que los productos de Estados Unidos y de China lleguen a Chile, ¿cierto?, competitivamente con un buen precio, y Chile también saque sus productos al exterior, a ambos mercados. Luego, miren para acá con esto. Negociaciones económicas. Sí, pregúntame nomás. Entonces, ¿qué sería unilateral? Unilateral significa cuando el país trata de incentivar, ¿cierto?, la inversión extranjera. Por ejemplo, viajando a las cumbres de empresarios que hay en otros países, dando facilidades para que los empresarios de otros países puedan invertir a Chile, teniendo una tasa rebajada de impuestos, cosa que para ellos sea agradable venir. Por ejemplo, a eso me refiero, a que el país de origen dé las facilidades suficientes para que otros países puedan venir, o sea, otros empresarios extranjeros puedan invertir aquí. No sé si me explico ahí, Dania, de mejor forma. Sí, profe, muchas gracias. Ya, de nada. Entonces, tenemos ya los dos primeros puntos. ¿Chile los ha hecho? Sí, los dos, de hecho, para ser más precisa. Después miren el C. Negociaciones económicas multilaterales. Evidentemente Chile también lo ha hecho. ¿Por qué? Porque al igual que lo que supone el punto B,
en el C significa que Chile ha firmado acuerdos comerciales con bloques de países. En ese sentido, nosotros hablábamos la semana pasada, ¿verdad?, de que Chile tiene socios comerciales, por ejemplo, importantes, como es la misma APEC, ¿ya? El Mercosur, por ejemplo. ¿Por qué es importante para nosotros eso? Porque eso implica de que nosotros abrimos las fronteras, ¿verdad?, y propiciamos el intercambio comercial con otros países. Asimismo, le damos a nuestros empresarios, ¿verdad?, la posibilidad de que se hagan conocidos en otros países con sus productos. Por ende, también digamos que este punto lo ha hecho Chile bastante bien. Ahora, el último punto, el regionalismo abierto, ¿qué significa esto en términos concretos? El regionalismo abierto, chiquillos, significa que Chile busca establecer una política de buenas relaciones a nivel exterior. Te contesta al tiro, Juan Pablo, dame un segundo. Termino de explicar esto y te respondo de inmediato. Por ende, cuando me refiero a regionalismo abierto, chiquillos, es que Chile evite entrar en conflictos graves con los otros países, es decir, garantizar la armonía en la región, garantizar que los problemas se puedan resolver mediante, ¿cierto?, la diplomacia y los acuerdos, y obviamente también, incluso, chiquillos, proporcionar instancias de cooperación. Por ejemplo, Chile lo hizo con la situación de los venezolanos cuando abrió, ¿cierto? Bueno, un poco, quizá alguno podría decir descontroladamente, ¿cierto?, las fronteras, por ejemplo, para que los venezolanos pudieran volver aquí. ¿Qué significa esto? Que en el fondo Chile abre las puertas de la región y se muestra como un país, digamos, amistoso con relación al resto del continente. ¿Chile lo ha hecho también? Por supuesto. Ahora, sí, Juan Pablo, de hecho los acuerdos comerciales garantizan la baja de los productos, o en otras palabras, que entren a un precio que los consumidores tanto del país de origen como el de destino lo puedan consumir. No sé si me explico ahí, Juan Pablo. Belén, no, esta es la segunda que estoy mostrando, por si aquí. Ya. Entonces, Chile, si ustedes se fijan, las ha hecho todas para tratar de insertarse. Le ha resultado, por supuesto, somos un país bastante conocido en el exterior, ¿ya? Ahora, la clave de todo esto, ¿cierto?, de que se hayan logrado estos 4 puntos, está aquí al costado. Primero, Chile ha reducido los aranceles. ¿Qué quiero decir con ello? Que le ha dado facilidades, obviamente, por los acuerdos comerciales que ha firmado para que los productos salgan más baratos de Chile y también, ¿cierto?, ingresen, ¿cierto?, más baratos a otros países y viceversa. Le ha dado cabida a productos del extranjero que ha generado, ¿cierto?, una variedad de productos como lo hemos discutido a lo largo de las clases anteriores. En segundo lugar, este punto que es más bien difícil, pero Chile ha intentado lograrlo, que es garantizar continuidad y estabilidad a las exportaciones. ¿Por qué motivo? Porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que pueden haber crisis económicas, crisis, digamos, desastres naturales en un país y en un tiempo determinado, y eso puede afectar obviamente a las exportaciones, sí. Chile se ha esforzado, por ejemplo, que la situación interna o las crisis naturales o los desastres naturales no afecten mayormente la producción y las exportaciones del país. Es decir, el punto B significado, ¿cierto?, que Chile ha evitado de todas las maneras posibles que la producción económica en el país no se paralice. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, para nosotros en pandemia, ¿verdad? Y las políticas, de hecho, el gobierno han ido en esa línea, se ha tratado de que la economía no se paralice por completo porque nosotros tenemos también, producto de los acuerdos de libre comercio, entregas que hacer. Por lo tanto, si cerramos eternamente las fábricas, ¿cierto?, los empresarios chilenos y obviamente el Estado chileno se meterían en problemas porque no podrían cumplir con sus compromisos comerciales. ¿Ya? No sé si hasta ahí, chiquillos, se entiende. No sé si se entiende hasta aquí, chiquillos. Ya. Qué buena la pregunta, Alexander, que me haces, porque aquí, de hecho, nosotros tenemos que entrar a picar. A ver, eso tiene que ver con el último punto,
aprovechar y potenciar, ¿cierto?, las ventajas comparativas. Yo les mencionaba anteriormente cuáles son algunas de las ventajas comparativas que tenemos nosotros. ¿Cuál es el punto? Que un proceso de globalizador como el que nosotros estamos viviendo y el mundo vive, genera impactos en la parte artesanal, como está preguntando Alexander. ¿Por qué motivo? Porque eso implica una cosa que es muy clara, que es, digamos, que los negocios artesanales no pueden competir, obviamente, con las grandes empresas que llegan del extranjero. Por lo tanto, Alexander, han afectado de una manera súper concreta, que es que les han quitado mercado, ya tanto en la pesca, naturalmente, como en la agricultura. Además, dentro de las facilidades, de hecho, que incluso hay una ley de pesca que es terrible, porque le da más facilidades en la explotación a las industrias pesqueras, por ejemplo, que a los pescadores artesanales. Por lo tanto, les quitan no solamente la materia prima que ellos usan, sino que también, digamos, les quitan la capacidad de poder llegar a otros mercados. Por ende, sí, los afecta y los afecta bastante. ¿Ya? La reglamentación evidentemente los perjudica a ellos. Y además por un tema tecnológico, ellos tampoco pueden competir con las otras empresas. Además de todo eso, exactamente. Ahora, unilateral, no sé si ahí, Alexander, te contesté la pregunta. ¿Sí? Ya. Unilateral significa, hija, que hay un solo lado. Es decir, en este caso, en términos comerciales, significa que un país intenta, ¿cierto?, insertarse por su propia cuenta en la globalización. No sé si ahí te contesto la pregunta. ¿Sí? Ya. Entonces, cerrando este último punto para avanzar a la otra diapositiva. ¿Por qué es importante entonces las ventajas comparativas? Porque nos permiten destacarnos. Y eso implica, y aquí voy a entrar con el último concepto importante de esta parte, que Chile genera una especialización productiva en la práctica. ¿Qué significa esto? Que el país se enfoca en la producción de uno o más bienes. En este caso, nosotros tenemos una especialización productiva, que es las materias primas. ¿Ya? Específicamente de 3 áreas. Bueno, de 2 en realidad. Agricultura, minería y podríamos agregar quizá una tercera, que es la pesca. ¿Ya? Esas son nuestras áreas de especialización productiva. Ese es el grueso, de hecho, de nuestra exportación, chiquitas, para darles un cierre, digamos, a esta idea. Ahora, obviamente, para lograr, ¿cierto?, lo que Chile ha logrado, evidentemente ha tenido que insertarse en el mundo. Aquí está un poco lo que yo les decía antes con los acuerdos comerciales. ¿Qué conclusión, mirando, de hecho, este mapa ustedes pueden sacar con respecto a la inserción comercial de Chile? Perdón, profesora, ¿puede repetir la pregunta? Claro que sí. ¿De qué manera, cierto, nosotros podemos, o qué conclusión podemos sacar nosotros a partir de este mapa con respecto a la inserción de Chile? Que está más conectado con el resto del planeta que el resto de los países de la región, sobre todo el mayor intercambio comercial. Exactamente. ¿Con qué continente, de hecho, con qué continentes Chile tiene los mayores intercambios comerciales si ustedes los miran de ahí? ¿Cuál Asia, es? Asia. ¿Y cuál es el otro que tiene bastante intercambio comercial Chile? Evidentemente Asia América. con América, ¿ya? ¿Y el otro? Europa. Europa. Si se fijan, como lo mencionábamos en la clase anterior, ¿cierto? Chile evidentemente tiene primero que todo ventajas con otros países, le interesan otros países, la región claramente, por lo que nosotros conversábamos la clase pasada por el Mercosur y lo otro, ¿cierto? Chile no pesca mucho su propia región, no tiene malas relaciones con el resto del continente, pero no es su objetivo principal. Sí los grandes mercados mundiales, Europa, Norteamérica y naturalmente Asia. De hecho, es más, hay otra conclusión que ninguno de ustedes me dijo.
Chile no ha pescado ni por alcance a África. Miren, no tiene nada con África. La razón, Pero digamos, es un tema no solamente comercial, profesora, básicamente un país que tiene un bajo consumo y sobre todo está muy ligado a la intervención de algunos países europeos, específicamente Francia y China, que ha sido el gran inversor, que por así una es. parte invierto, pero ustedes me compran, o sea, como que las dejan amarradas, entonces no hay gran intercambio económico, además el nivel de vida es tan bajo que no se genera, Es es que más una que, economía de subsistencia. Solamente serían ahí en los países del norte de África, Egipto, Argelia y en el sur, que es Sudáfrica. ujú. Y pare de contar. Es que de hecho, por eso mismo, por esa misma razón, Chile no toma en cuenta África, porque no son potenciales clientes para lo que Chile quiere proyectar. Quizás con el único que Chile ha tenido más acercamiento, pero porque ha ido mejorando su calidad de vida, es más que nada Sudáfrica. Pero en general, Chile no ha concretado, chiquillos, de políticas económicas con África precisamente por esto. Porque para Chile, va a ser muy feo lo que voy a decir, no son sujetos que puedan consumir sus productos o que puedan pagar lo que Chile quiere que le compren. Por lo tanto, con África no lo ha pescado. A eso mismo se refiere con el 90% del PIB, ¿ya? Porque Chile en el fondo ha agarrado, digamos, relaciones comerciales con los continentes que tienen mayor PIB o mayor crecimiento anual. A eso se refiere específicamente. Y que son evidentemente también los países de mayor consumo. Ya los países de menor consumo no los pescan ni en subida ni en bajada. No sé si me explico ahí con la pregunta que hicieron por el chat. ¿Sí? Sí, ya, genial. Entonces, vamos cerrando esta última parte con lo siguiente. ¿Con qué Chile tiene relaciones importantes a nivel económico? Primero, ¿cierto? Como lo hemos visto en clases anteriores, los principales aliados de Chile en su política económica son la OCDE, que como decíamos en clases anteriores tiene que ver con un tema más bien de políticas públicas, la APEC, que es su principal bloque comercial y que son países del área Pacífico, el Mercosur, que es por un tema más bien de regionalismo abierto, como lo planteábamos la semana pasada, porque si bien Chile no es un país miembro, sí, digamos, tiene voz, por lo tanto, trata de relacionarse de una buena forma con los países del Cono Sur, ¿ya? Mercado Común del Sur, en este caso, lo que significa. Y la ONU, por un tema lógico, porque Chile busca también mostrarse como un país respetuoso de los derechos humanos y de los tratados vigentes, ¿ya? Por lo tanto, Chile es un país, digamos, que está muy interesado en el trabajo que hace la ONU. De hecho, hay representantes, en este caso de la OMS en Chile, ¿ya? Ahora, los tres principales socios de Chile son China, y que China no es menor porque China es cierto, eh, el país que tiene mayor cantidad de habitantes en el mundo. Luego tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que vendría a ser nuestro segundo socio comercial. El TLC, Nicolás, no es otra cosa más que Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo que busca el Tratado de Libre Comercio? Generar integración completa de las economías. ¿Qué significa esto? Que esos productos, primero que todo, ingresan, ¿cierto? Los productos que de Chile van hacia, por ejemplo, a China, van con arancel cero o cercano al cero, es decir, entran bastante barato y no suponen un costo mayor para el empresario. Y por otro lado, los productos de China también ingresan baratos a Chile, por lo tanto, tampoco suponen un gasto para el empresario. Y por ende son competitivos de ambos lados. Además, también, te contesto al tiro, Juan Pablo, también con un tratado de libre comercio hay apoyos mutuos en cuanto a qué, a asesorías, por ejemplo, para ponerse a estas políticas económicas. Por lo tanto, el tratado de libre comercio es el acuerdo más completo. Ahora, ¿qué es un acuerdo de alcance económico? De partida, chiquillos, el acuerdo de alcance económico, o AAE, como ustedes están viendo ahí, es un acuerdo que puede ser bilateral o multilateral
que supone una integración parcial de la economía. ¿Por qué razón? Porque en el fondo lo que plantea un acuerdo de alcance económico es que solamente, por ejemplo, algunos productos aplican este arancel cero. Es decir, no se abre completamente la frontera entre los países que la firman, sino que se deja establecido, por ejemplo, en ciertos productos y hacia ciertos países. Es decir, es un acuerdo de alcance mucho más limitado que un tratado de libre comercio. No sé si te respondo ahí, primero que todo, la pregunta, Nicolás. ¿Sí? Ya. Y Juan Pablo, ¿qué es lo que le vende Chile a Estados Unidos? Más que nada, fruta, ¿ya? Frutas más que nada le vende. Em, ellos también compran en menor medida vino y también compran pescado, ¿ya? Más que nada eso es lo que le vende, pero principalmente son frutas, ¿ya? Y bueno, y cobre también le compra a Chile. Eso es lo que más le vende, digamos, a Estados Unidos. Pero principalmente la fruta. De hecho, Chile ha tenido más de un entrevero con Estados Unidos precisamente por el tema de la fruta. Entonces ahí ha sido un tema no menor, pero son las áreas que más le vende a Chile. Por lo tanto, nosotros, si ustedes se dan cuenta, chiquillos, como país estamos sumamente integrados en la economía global. No tenemos en ese sentido nada que envidiarle a otros países en ese sentido. De la región, probablemente nosotros seamos el país más interconectados. Cosa que tiene su lado bueno, obviamente, pero otro no tan bueno por lo que explicamos anteriormente. Chile se ha hecho en ese sentido muy dependiente de lo que pueda ocurrir afuera, ¿ya? Porque dependemos en el fondo de lo que nos compren los países para poder, digamos, seguir manteniendo un ritmo económico importante. Por eso esta pandemia, por ejemplo, a países como Chile podría afectarlo mucho. Esperemos que no, pero no podríamos, digamos, obviar esa posibilidad. Ahora, solamente para sintetizar esta parte, ¿ya? ¿Exportación de productos de alta demanda? Sí. Nosotros, por ejemplo, exportamos productos importantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Cobre, frutas, verduras, ¿ya? La producción pesquera y otros que no son tan tradicionales, pero que igual son importantes, como por ejemplo el pisco. Ustedes dirán, ¿y el pisco por qué? Porque el pisco, de hecho, se ha hecho un producto bastante interesante para los europeos, ¿ya? Porque, por ejemplo, los europeos no tienen como producto, digamos, de cóctel el pisco sour. Y muchos que los han probado, evidentemente han impulsado esa exportación a Europa, ¿ya? Por lo tanto, tenemos productos de alta demanda, algunos más tradicionales que otros. Luego, como les decía anteriormente, tenemos conexión directa a los mercados internacionales. Tenemos obviamente amplia variedad de productos y eso es por una razón geográfica, chiquillos, por el clima. El clima ha generado que en Chile se produzcan diferentes paisajes y por lo tanto la producción chilena va variando de norte a sur, ¿ya? Ahora, estos últimos tres a lo mejor podríamos nosotros discutirlos, pero están presentes. Primero, la estabilidad política. Si bien Chile está pasando por un proceso de crisis, de todas maneras, nosotros hasta el día de hoy seguimos siendo uno de los países políticamente más estables de la región, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tenemos cambios a cada rato de ministros, no tenemos cambios a cada rato de presidente, sino que aquí, por ejemplo, los mandatos se hacen cumplir. Tenemos, digamos, un gobierno que, si bien a lo mejor no es de todo el gusto y simpatía de la población, pero por lo menos se mantiene en su puesto. Y eso a los empresarios les da ciertas garantías de que Chile, digamos, no tiene demasiada conflictividad en ese sentido. Luego, transparencia en la gestión del Estado, bueno, también podríamos discutirlo, pero lo cierto es que Chile, por ejemplo, no tiene un nivel de corrupción como el que tienen otros países de la región, ¿ya? Si bien en las altas esferas hay casos muy comprobados de corrupción, en general el Estado chileno no tiene niveles de corrupción que llegan, por ejemplo, hasta ciudadanos de calle, cosa que sí pasa, por ejemplo, en otros países de la región como México, ¿ya? Eso también es otra garantía con respecto a la estabilidad institucional que tiene Chile. Y por último, el capital humano cualificado.
Ojo, la cobertura en educación que tiene Chile ha hecho que su mano de obra en general tenga más estudios. ¿Ya? Entendiendo además que, por ejemplo, en Chile tampoco hay tanta gente sobre la línea de la pobreza, ¿ya? Perdón, bajo la línea de la pobreza. Por ende, tenemos una mano de obra que es calificada y ahí viene la contraparte, sus sueldos no son tan altos, por ende, no es tan complicado un empresario para poder contratarlo. Y por otro lado, es gente que en general tenemos nosotros un marco regulatorio que también le da facilidades al empresario para contratar y despedir trabajadores. ¿Ya? En ese sentido, por ejemplo, Chile no tiene tantos derechos garantizados a los trabajadores como los tienen en otras partes. Eso también le da una pauta al empresario para poder, digamos, contratar personas en este país. Incluso es más, muchas de las cosas que se han hablado, por ejemplo, en el último tiempo, ¿qué pasa con los inmigrantes? ¿Ya? Los inmigrantes, de hecho, si no tienen visa de trabajo, son, o sea, no tienen visa en realidad, son ilegales, y eso, digamos, hace que no, digamos, sean una suerte de sujetos de abuso constante de parte de muchos empresarios. Por ende, y a pesar que ellos también pueden ser calificados, ¿ya? O cualificados. Por lo tanto, este marco regulatorio para el empresario es bastante beneficioso y hace que Chile también tenga bastante, sea un país con bastante interés de parte del empresariado. Ahora, veamos lo último que me va quedando aquí. Un momento. La mano de obra es netamente, me refiero, Juan Pablo, a los trabajadores. O lo que nosotros decíamos, ¿cierto? Que era el factor productivo, trabajo. ¿Ya? La mano de obra en el fondo somos los que trabajamos en concreto. Personas que trabajamos o personas que también están cesantes. ¿Ya? La mano de obra es lo que tú necesitas para poder echar a andar, ¿cierto? Un proceso productivo. Por ende, ¿quiénes somos la mano de obra? Nosotros. No sé si me explico ahí, Juan Pablo. Ya. Ahora, aquí, chiquillos, vamos a tener que hacer un concepto importante en esta última. De nada, Juan Pablo. Por cierto, a las 7 vamos a salir a recreo, chiquillos. ¿Ya? Entonces, primero aclaremos el concepto de exportación. ¿Qué significa exportar o exportación? Productos que son comercializados hacia el extranjero. ¿Ya? Mientras que las importaciones son productos que vienen desde el extranjero y que son comercializados aquí. Por ejemplo, ¿cierto? Si en Europa nosotros pillamos un vino chileno, claramente es una exportación. Pero si ustedes, por ejemplo, en cualquier tienda encuentran un zapato chino, estaríamos hablando de importación. ¿Qué es lo que Chile, vamos a partir al revés? ¿Qué es lo que Chile importa? ¿Qué es lo que necesita traer de afuera? Primero que todo, chiquillos, los combustibles. ¿Por qué los combustibles? Porque Chile, por ejemplo, tiene petróleo, ¿ya? Pero el petróleo que tiene Chile apenas es un 12% de todo lo que necesita. ¿Dónde está el petróleo en Chile? Más que nada en la 12ª región. Por ende, ahí supone otro problema más, que es traerlo hacia la zona central. Por ende, ¿qué hace Chile? Mayoritariamente importa combustible desde México, ¿cierto? Y obviamente también lo conecta con Medio Oriente. Por ende, ahí ya tenemos un tema, ¿ya? Necesitamos obviamente los combustibles para poder echar a andar la industria. Luego tenemos bienes de capital. A ver si se acuerdan qué eran los bienes de capital. ¿Qué eran los bienes de capital? Aquellos que tienen valor agregado. ¿Ya? ¿Cómo Aquellos que cuáles? se usan en la industria manufacturera. Podemos decir así un ejemplo, el mismo vino. Pues en vez de vender la uva directamente, la procesamos y la vendemos como vino. Así Por un es. ejemplo. Y de hecho, ahí tenemos también otro ejemplo que, a propósito de lo que decías tú, David, los chiquillos también mencionan por el chat, el equipo y la maquinaria. Chiquillos, nosotros, y ahí puede estar un enorme error de Chile,
es que nosotros no somos un país productor de maquinaria, necesitamos importarla, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto es un problema para nosotros? Porque la maquinaria ciertamente es cara, ¿ya? Y sobre todo aquellas que son más tecnológicas. Por ende, ¿suponen un costo más para el empresario? Sí. Y hace que sean más caros los productos también. Cuando el país mismo construye tecnología, claramente los precios, ¿cierto?, tienden a abaratarse. Por eso Chile, digamos, no, quizá en algún sentido, como ustedes podrían pensar, no ha presentado el despegue. En parte, por eso. Y ojo, este último punto, bienes de consumo, nosotros importamos, sí. ¿Porque los necesitemos necesariamente? No. Es propio de la política comercial que nosotros tenemos con los otros países. Los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales, chiquillos, operan bajo esa lógica, abrir los mercados. Por ende, inevitablemente nosotros vamos a importar productos. Tenemos muchísima variedad, de hecho, de productos importados. Ahora, ¿qué es lo que exportamos nosotros? El cobre, ¿ya? Lo primero que decidí era poner el cobre, porque evidentemente es el mineral que hasta el día de hoy es el bolsillo de Chile, ¿ya? Casi y prácticamente el 50% de las exportaciones que tiene Chile son de cobre. Por ende, el día que se acabe el cobre, nosotros vamos a estar complicados. Ahora, la alternativa que viene golpeando fuerte es naturalmente el litio, chiquillos, por todas las utilidades que tiene el litio. Pero todavía no se ha consolidado como la exportación más importante. Hasta el momento, el rey sigue siendo el cobre. Luego tenemos la celulosa, ¿cierto? Y las maderas de la parte forestal. Los salmones y las truchas del área también pesquera. Ojo que también hay otros productos que son como delicatessen que se consumen en el extranjero, como en el caso de la centolla, por ejemplo. O la langosta, que nosotros la tenemos en Juan Fernández, ¿ya? Que son productos también de exportación, pero que no están habitualmente como para el paladar común y silvestre del ciudadano nuestro. Luego tenemos la industria vitivinícola, ¿ya? Toda la gama de productos, digamos, de esta área. El pisco, el vino, ¿cierto? Especialmente, que el vino tiene, ustedes saben, una enorme reputación a nivel internacional. Ahora, lo que sí, con el dolor de sus corazones, el vino no es chileno. Ustedes me dirán, pero ¿cómo no? En su origen, el vino no es chileno, chiquillos. Lo trajo hacia 1830, 1840, un señor llamado René Ochagavía. Él trajo las primeras cepas de vino. Pero, de hecho, sí. Trajo las primeras cepas de vino, pero lo que sí, y en eso sí Chile tiene mucho mérito, es que las cepas de vino fueron tan, digamos, encontraron tanta fertilidad en las tierras chilenas, que en la práctica después tuvimos que importar otra cosa, las cepas. Incluso algunas fuentes de la época dicen que poco menos dejamos desabastecido a Francia con las cepas, ¿ya? Pero lo cierto es que en sus orígenes el vino no es chileno, ¿ya? Las cepas no son al principio de Chile, después obviamente sí. Pero, Profesora, sí, lo que pasó dime, fue que David. lo que pasó, profesora, en esa época fue de que llegó una plaga que acabó con la cepa del Cabernet en Así es, Francia. Pero sucede que la única parte donde habían transportado, y que eso incluso hasta mejor nivel que Francia, fue acá en Chile. Y de ahí el vino chileno ganó fama de ser bueno. así es. De hecho, Chile a la larga logró suplir en el fondo las dificultades que tenía Francia y se convirtió obviamente en toda una leyenda en términos de vino. Es más, el vino chileno en Europa, ustedes lo pueden encontrar en los principales supermercados. Tiene muy buena fama, ¿ya? ¿No? Hasta el Ahora, pipeño. de hecho, hasta el pipeño está, ¿ya? Solo Sí, que el pipeño, por ejemplo, para nosotros, uno podría pensar, oye, pero ¿por el qué lo más consumen los rasca, europeos? Si para nosotros están como, digamos, poca cosa para algunos. Pero lo cierto es que no, el pipeño también es una variedad que se consume. Y como les decía, también está golpeando el piso, a que a pesar de que no es vitivinícola propiamente tal, el pisco, ¿ya? Porque se ha convertido en un producto turístico atractivo. René Ochagavía era chileno, pero tenía vínculos importantes Juan Pablo en Francia, por eso se las trajo de allá, ¿ya? Ahora, otra área que Chile ha despegado también es la parte de las berries, chiquillos, los frutos o los frutos rojos, ¿ya? Que Chile ha tenido también una importación importante. ¿Por qué razón? Una exportación importante producto de las condiciones climáticas que tiene nuestro país. Y los cítricos también,
porque de hecho en Chile hay una zona que es natural para la exportación de cítricos, que en realidad es donde se producen y desde donde se exportan, que es la tercera y la cuarta región especialmente. De hecho, más fundamentalmente la cuarta. ¿Por qué? Por la radiación solar de sus valles, que genera de hecho una muy buena producción de cítricos. Y no solamente eso, también en esa zona se produce, chiquillos, la uva de mesa, que es la base para hacer el pisco como nosotros hablábamos anteriormente. Y también nosotros exportamos productos envasados, todo lo que es la parte de los embutidos, por ejemplo, nosotros los exportamos bastante hacia el exterior. ¿Por qué? Porque la industria chilena, digamos, la agroindustria se ha modernizado bastante, chiquillos. Se está haciendo cada vez más competitiva y sólida. Y eso ha hecho que a nivel internacional, obviamente, nosotros agarremos cierto prestigio. Por ende, esta es, en términos globales, chiquillos, la participación de Chile en el comercio global. Si ustedes se fijan, nosotros estamos ultra conectados. No tenemos nada en ese sentido que enviarle a nadie. Quizás tenemos algunos desafíos internos para poder, digamos, ir mejorando algunas otras cosas. Pero en estricto rigor, nosotros no tenemos nada que envidiarle en ese sentido económicamente a otros países de la región. Bien, dicho esto, son las 7:03. Chiquillos, a las 7:15 volvemos para que sigamos con la materia que estamos viendo ahora y de vuelta vamos a entrar también con formación ciudadana, chiquitines. Así que nos vemos en un ratito y voy a dejar la grabación parada por si ustedes quieren conversar para que no quede aquí. ¿Ya? Dime, Nico, pregúntame nomás. Sí, no me di ni cuenta, de hecho, de la hora. Los bienes de capital, Nico, son bienes que sirven para producir otros bienes. Por ejemplo, las máquinas. ¿Ya? Por ejemplo, sí, dime. No, contéstale nomás al... Por ejemplo, mira, si quiero hacer jugo de fruta, ¿cierto? ¿Cuál sería mi bien de capital en este caso? La batidora. Perdón, la juguera. Eso quise decir. No, el trigo más bien, Bastián, es materia prima. Pero eso, Ya. ese es sería un buen ejemplo. Ahora sí, ¿qué me iba a preguntar? Pregúntame nomás. Era hasta qué hora dura el recreo. ¿Hasta Disculpe. qué hora dura el recreo? Bueno, como me extendí un minuto más, les voy a dar a ustedes un minuto más. 2, de hecho, me extendí 2. Así que a las 7:17 los espero por aquí para que sigamos. ¿Ya? Ya. Así que ahí van Eso, a tener profe. para que puedan descansar. Ya. Ya, profesor. Nos vemos. Calladitos. Yo pensé que íbamos a tener las mismas conversaciones que otras clases, pero hoy día están muy calladitos. No sé si están cansados o de plano no quieren hablar. No sé qué les pasó hoy. Cansadito. ¿Están cansaditos? Pucha. Bueno, a los cuartos en realidad no les queda mucho, les queda prácticamente 1 mes y medio, pensando en muchos colegios, a algunos les quedan menos. Pucha, Nico, ¿qué no entiendo hoy día? ¿Qué le pasó? A lo mejor está un poco estresado, cansado, qué sé yo. ¿Los sueños quizás? Puede ser, porque cuando uno con sueño ciertamente no tiene la misma capacidad de comprender, eso es cierto. Aprovechen de Pucha, dormir en esta fecha, porque van a ser 5 años en que no van a dormir. o van a dormir bastante poco. Sí, la verdad es que, ¿para qué vamos a decir que no? Si eso es verdad. Pero bueno, chiquillos, con esto que voy a resumir ahora, ya estaríamos terminando con con el eje final de lo que es economía y sociedad. Y si se fijan, también picoteamos por algunos lados de lo que es el Chile contemporáneo. ¿Por qué lo planteo? Porque habitualmente, si hay algo que preguntan harto la prueba, es la parte económica de Pinochet. Y aquí ya les di algunas cosas sobre las cuales tenían que centrarse. Dame un segundo, Belén. Te coloco al tiro la... Espérame, dame un segundo porque, perdón, chiquillo, pero me voy a devolver para que su compañera pueda ver la primera imagen. Un momento. Al tiro. Y después, chiquillos, nos vamos a ir con algo que es bien importante, que son derechos humanos. Vamos a entrar con ese va a ser nuestro primer tema de formación ciudadana. ¿Ya? Espérame un segundo que voy a darle ahí a su compañera para que pueda mirar. Ya, ahí sí. Va, no. Ah, ¿qué pasó de nuevo? Ya, me voy a echar así para atrás porque si no, me va a pescar. Ahí. Ahora sí, Belén.
Tómale la fotito nomás. ¿Listo? Listo, gracias. Ya, de nada. Ya. Entonces, ahora sí, vamos a la parte final, que es importante esta parte para que podamos avanzar. Un momento. Listo, ya. Entonces, chiquillos, vamos a sintetizar, ¿cierto?, de la siguiente forma. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que Chile, ¿cierto?, y los países en general se insertan de dos maneras, ¿ya? De manera unilateral, que es para, como decía, para sintetizar, quiere decir que los países se encargan de atraer la inversión extranjera. ¿Para qué? En otras palabras, para generar un mayor comercio a nivel exterior, ¿ya? Traer la inversión extranjera para dar trabajo, fomentar la capacidad de consumo de las personas y obviamente también poder insertarse en el comercio mundial. Desde esa perspectiva, Chile lo ha hecho y lo viene haciendo, como explicaba al principio de la clase, desde los Chicago Boys, ¿ya? Luego también existe la opción multilateral y la bilateral. La bilateral, como decíamos, ¿cierto?, tiene que ver con los acuerdos que uno firma con dos países, que son acuerdos de alcance parcial, como veíamos, o también pueden ser tratados de libre comercio. En definitiva, si algo que tienen en común ambos es que los dos buscan generar la reducción o en lo posible la desaparición de los aranceles, tanto de importación como de exportación, ¿ya? Ahora, la parte multilateral, obviamente, dice relación con la firma de países o con varios países de la firma de acuerdos comerciales, que obviamente generan bloques económicos, como en el caso, por ejemplo, de la PEC, pero que también comprometen a los países en temáticas que son contemporáneas, por ejemplo, los derechos humanos o el cuidado del medio ambiente. Es más, en la parte de formación ciudadana vamos a ver algunos de ellos, ¿ya? Chile, de hecho, está férreamente, o al menos eso dice, comprometido con los tratados tanto de medio ambiente como de derechos humanos. Otra cosa que siempre se cumplen, pero al menos eso intenta proyectar a nivel exterior, ¿ya? Ahora, ¿por qué se firman tantos acuerdos comerciales, o sea, tantos acuerdos en materia de derechos humanos y de medio ambiente? Porque la ONU, especialmente, para poder resolver los desafíos del mundo, chiquillos, ha implementado una agenda, ¿ya? Que es la mítica Agenda 2030, que yo creo que a lo mejor ustedes puede que hayan leído en algún ensayo por ahí. La Agenda 2030 se supone que corresponde a una serie de logros que los países debieran cumplir hacia el 2030. Ahora, ustedes dirán, ¿y cuáles son esos objetivos? Esos objetivos o las metas que hay o los logros están relacionados con lo que se llaman los objetivos de desarrollo sostenible o los ODS, que ha impulsado la ONU especialmente y que buscan, ¿cierto?, resolver los problemas mundiales. Por ejemplo, el tema de la lactancia materna, de la enfermedad de transmisión sexual, de energías más limpias, de la corrupción, de la pobreza, entre otros. ¿Por qué se buscan estos temas? Porque se considera que son los desafíos en que todo el mundo tiene que colaborar, ¿ya? Por ende, estos objetivos de desarrollo sostenible parten de la base de que los países desarrollados debieran poder colaborarle a aquellos que tienen menos desarrollo. ¿Para qué? Para compartir estrategias que sean exitosas, para que éstas se puedan replicar, ¿cierto? Y que de esta forma los índices que son más problemáticos en el mundo, como por ejemplo la misma delincuencia o el terrorismo, vayan disminuyendo. ¿Ya? Igual como les decía, en formación ciudadana, vamos a ver nosotros estos objetivos con un poco más de detalle. Por ende, la idea que se busca con la globalización es que los países se cooperen mutuamente, ¿ya? Ahora, obviamente, como decíamos en clases anteriores, la globalización también tiene ventajas, desventajas importantes. No está esperando que todos los países sean iguales. Por ende, asumen que una parte de los países se van a quedar
abajo de este carro. La idea, según la globalización, es que sean los menos posible, ¿ya? Bien, dicho esto, no sé si tienen alguna duda, chiquillos, con la temática de globalización. ¿Alguna duda que tengan? No todo claro, profe. Ya, entonces, vamos a ver las preguntillas y, ojo, con esta materia ya van a estar en condiciones de hacer su mini ensayo, a los que no lo han hecho todavía, ¿ya? Así que voy a activar las votaciones para que podamos empezar con la siguiente materia. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya, chiquillos. Vamos, vamos, que faltan todavía. Faltan 8. 8 pequeñines. 7. Ya. 5, 4, 3, 2, 1 y cerramos. Ahí. La gran mayoría de ustedes se fue por la letra A. Según vi, a pesar de que está un poco pareja con la D. Pero veamos. Alexander, no se preocupe. Está bien equivocarse. Todavía está a tiempo. Ahí cuando ya no pueda, ¿cierto? Cuando ya no pueda corregirlo, ahí obviamente preocuparse. Vemos aquí. En Chile, alrededor del año 1975, el modelo económico se orientó hacia una inserción mundial que se basó en la especialización productiva de bienes y servicios, cuyo costo era relativamente menor respecto a los producidos en otros países, gracias a la disponibilidad de ciertos recursos naturales. Al respecto, ¿con qué nombre se conoce a esta característica de la economía? Evidentemente, la A no es, como pusieron varios, porque la especialización económica va más allá necesariamente de los costos de producción. Tiene que ver, evidentemente, con, por ejemplo, la disposición de los factores de las materias primas, también, por ejemplo, de los costos de transporte, con lo que yo necesite, ¿cierto? Si necesito trasladarlo, por ejemplo, a regiones muy extremas. Por ende, la A es, digamos, por decirlo así, parcialmente correcta, no engloba todo lo que plantea la pregunta. Balanza comercial no, y lo voy a explicar al tiro, chiquillos, porque de hecho es un concepto que iba a explicar delante, pero no sé por qué diablo se me olvidó. La balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. ¿Ya? En el fondo, voy a tratar de ponerlo matemáticamente, exportaciones menos importaciones. Si la balanza comercial es positiva, chiquillos, quiere decir que el país anda bien porque está exportando más de lo que importa. Pero si esa balanza comercial es negativa, quiere decir que el país ciertamente está gastando más de lo que está produciendo. Por ende, eso es complicado. Por ejemplo, nosotros en ese sentido tenemos todavía una balanza comercial positiva. Si la tenemos negativa, evidentemente vamos a tener que preocuparnos. Ahora, de acuerdo con la definición que les acabo de dar, ciertamente
La 2 tampoco responde a la pregunta. Costos de oportunidad tampoco la es correcta porque eso implica, ¿cierto?, escoger entre una o más decisiones que yo tenga que tomar con respecto a un bien o un servicio o algún producto. La C tampoco podría ser porque evidentemente no se está hablando en ninguna parte de la pregunta de escasez. Sí la D. ¿Por qué razón? Porque la ventaja comparativa no solamente, como les planteaba antes, tiene que ver con aquella disponibilidad de productos en la que un país se destaca con relación a otros, sino que también a partir de las ventajas que yo tengo me especializo en la producción de esos productos. Por ejemplo, Chile se ha especializado económicamente en las materias primas porque tiene la ventaja, por ejemplo, climática que yo les planteaba delante. Y finalmente, tiene que ver también con la disponibilidad de los recursos naturales. ¿Ya? Si yo no tengo recursos como país, evidentemente no voy a tener ventajas comparativas con ningún otro. No sé si me explico, chiquillos, con esta primera pregunta. Primero que todo, si es que les quedó alguna duda con esta. ¿Dudas? Profe, ¿cuál sería la diferencia entre la ventaja comparativa y los costos de oportunidad? Ya, le voy a explicar al tiro. Nico, la correcta era la D. Ahora sí, voy a lo que me preguntabas tú, Karen. El costo de oportunidad dice relación con la decisión que yo tengo que tomar frente a un bien o un servicio, ¿ya? Que me implica ganar algo o perder algo. Por ejemplo, yo les ponía al principio de cuando empezamos este curso, ¿verdad? Les ponía un ejemplo concreto. Si yo tengo, por ejemplo, a ver, voy a ponerlo para no quedar tan desconectada de la realidad. Vamos a suponer que yo tengo 350 pesos y tengo hambre, pasa al lado de un carro sopaipilla, pero con esos 350 pesos yo tengo que pagar mi pasaje escolar o comer. ¿Cuál de las dos decisiones tengo que tomar? Porque evidentemente con ese valor que tengo no me va a alcanzar para las dos. Por ende, por ejemplo, si yo escojo la sopaipilla, voy a satisfacer una necesidad, Karen, sí, comer. Pero, por ejemplo, para irme, voy a tener que buscar la manera de irme para no tener que, digamos, complicarme la existencia con los pocos recursos que me quedan. Y si tomo la otra opción, que es tomar la locomoción, ¿cierto? Obviamente me voy a tener que aguantar el hambre hasta que llegue a mi casa y pueda comer algo. No sé si me explico, Karen, ahí. Sí, profe, con el ejemplo me acordé al tiro de cuando lo explicó al principio de las clases. Así es. Por lo tanto, implica escoger algo, por lo que no necesariamente está asociado a lo que plantea la pregunta. ¿Ya? No sé si ahí te respondo de mejor forma. Sí, sí. Genial. Entonces, ya, al tiro te contesto. Miranda, es tu nombre, ¿cierto? O sale así el apellido, que no sabía cómo decirlo delante. Ah, ya, perfecto. Lo voy a definir aquí en el chat. Costo de oportunidad se refiere a decisión que el consumidor tiene que tomar, pero que significa poder satisfacer una necesidad sin poder satisfacer otra inmediatamente. Eso en el fondo es la definición más clara. Ahí está, ahí la anoté. Listo. Ahí sí, Miranda, para que... ¿Sí? Ya, genial. Chiquillo, en todo caso, para los que se vienen integrando hace poco a las clases, la primera parte de economía está en el canal de YouTube y también está en el Classroom del curso, ¿ya? Para que puedan ahí ordenarse y orientarse con eso. Dicho esto, entonces, Profe, sí, pregúntame nomás, Dania. ¿podría decir qué eran las ventajas comparativas brevemente? Es que me perdí. Ya. Ventajas comparativas de Chile. Primero que todo, la diversidad climática que tiene, ¿ya? O lo que les mencionaba delante, que es la estacionalidad climática inversa. Ah, ya me acordé. ¿Sí? Gracias. ¿Segura? Sí. Ya. Ok. Ya, niños. Entonces, vamos a activar para la segunda pregunta nuevamente las votaciones para que ustedes elijan. ¿Cuál será la correcta?
según ustedes. Entonces voy a relanzar la votación al tiro. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya, listo. Ya. Vamos, niños. Uy, parece que se están complicados con esta pregunta. Profesor, ¿usted votó? Por supuesto. No me iba a ¿Tocó perder. así? No me iba a ¿Sí? perder semejante hito histórico el domingo. O sea, imposible. Sí, ¿Te tocó reconozco hacer, que te tocó hacer la eh, fila muy larga? sí, tremenda. Tremenda. Es una anécdota que ya les contaré cuando lleguemos a esa parte de la historia. Ay, Sí, sí, fue una fila bastante larga, pero creo que valió la pena. Bien, vamos a cerrar a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ahora sí, la mayoría, ¿cierto?, se fue por la letra E. Vamos a ver cómo andan los demás. Están como peleaditas las opciones hoy día. A ver, entonces, las transformaciones productivas en América Latina están estrechamente vinculadas con la globalización de los mercados. En el caso de Chile, su inserción en el mercado externo se ha basado en la explotación de recursos naturales y exportación de materias primas, lo cual ha impactado en la sustentabilidad de los territorios. A partir de lo anterior, es correcto señalar que la inserción de Chile en la economía globalizada ha tenido como consecuencia A. La fundación de nuevas ciudades para la localización de la mano de obra, imposible. Chile lo que sí ha hecho, ¿cierto?, es agregar, digamos, capitales regionales nuevas y regiones nuevas, pero producto de la petición de los mismos habitantes, ¿ya? No para colocar, digamos, mano de obra. Es lo que pasó con Valdivia, por ejemplo, y es lo que pasó con Chillán también. B. La disminución de las desigualdades productivas regionales preexistentes, la verdad es que no. De hecho, una de las cosas que más se quejan los habitantes es precisamente, por ejemplo, de que Santiago es Chile, ¿ya? C. El incremento de los aranceles en las exportaciones de bienes de consumo tampoco, porque eso iría en contra del espíritu de la globalización. Recuerden siempre, chiquillos, cuando vean preguntas de globalización, que el objetivo es bajar los aranceles de exportación e importación. No se les olvide, por favor, ¿ya? D. La especialización económica de los territorios en relación a sus recursos naturales, obvio, ¿ya? ¿Por qué? Porque Chile se ha dado cuenta de que necesita tener claridad en lo que va a explotar para hacerse conocido, y que es lo que hemos venido haciendo nosotros en las últimas décadas. Quizás económicamente lo más bueno que ha tenido el modelo precisamente neoliberal es eso, que le ha permitido a Chile enfocarse en un área de la producción, ¿ya? Quizás ha dejado otras áreas de lado, pero ha tenido ese punto como bueno y satisfactorio. Ahora, la E, ¿por qué pusieron la E? ¿Nosotros tenemos una explotación sustentable en los recursos naturales? para nada, profesora. Profesora, No. yo al Un menos momento. como que el último segundo me dejé llevar por sustentabilidad y donde leí sustentable me fui por la E, De pero hecho, solo por eso. ya, yo Profe, yo ni lo dudé, puse la ¿Mm? E, creo que mi cerebro se saltó lo sustentable, como la explotación de los recursos leí y fue como, ah, esa. ya, suponía que se podían caer con esta. Esta es la alternativa maldita que ustedes odian en la prueba, porque basta una palabra que cambie todo el sentido. Efectivamente, pues si yo le saco sustentable, esa debería ser la correcta, pero Sí, nosotros no tenemos explotación sustentable todavía, chiquillos.
¿ya? Al contrario. Incluso, de hecho, ¿cuál sería la palabra más correcta? La explotación irracional de los recursos naturales del país. Por algo, y aquí me voy a adelantar un poco lo que vamos a ver en Formación Ciudadana, nosotros tenemos zonas de sacrificio. ¿A qué me refiero con esto? Son zonas geográficas que han sido, digamos, sobreutilizadas, ¿cierto? Sobreutilizadas para la explotación de ciertos productos. Por ejemplo, lo que pasa en Freirina, lo que pasa en Petorca, lo que pasa en Quintero, ¿ya? Lota, por ejemplo, esas zonas son zonas de sacrificio. Tienen recursos naturales, pero han sido sobreexplotados. Sebastián, te aclaro al tiro el concepto. ¿Por qué no sería sostenible? Porque el modelo nuestro no ha logrado establecer un equilibrio entre la necesidad de materias primas y el cuidado del medio ambiente. ¿Ya? Eso en el fondo es la sostenibilidad. ¿Ya? Perdón, que suena a lo mejor como trabalengua, pero lo voy a colocar. Sostenibilidad. Quiero decir con ello que para que un desarrollo sea sostenible, tiene que ser un desarrollo económico que permita explotar los recursos, pero con el cuidado y la conservación al medio ambiente. Y eso Chile todavía no lo tiene. Un ejemplo, el salmón. El salmón. Se quiso producir en mayor cantidad, se le aplicó mayor cantidad de, ¿cómo se le llama esto? De medicamentos, y se generó todo un problema de carácter de salud, de que le afectó bastante a la industria salmonera a nivel nacional. Así es. Y de hecho, el otro ejemplo que es bastante dramático es lo que ha pasado, de hecho, con las forestales, po. Porque algunos dicen, en efecto, chiquillos, que las quemas, por ejemplo, mencionaban aquí las termoeléctricas también. O sea, las forestales, por ejemplo, tienen todo un tema, porque cada vez que se quema, digamos, el sur hay un incendio, se pierde, de hecho, el valor ecológico de esa zona. ¿Ya? Voy al tiro mirando a esa. Y las termoeléctricas fueron súper importantes porque aquí sí que se podría aplicar algo sostenible. Chile tiene un problema con la energía severa, porque nosotros dependemos, por ejemplo, de la hidroeléctrica. El tema es que en Chile no está lloviendo y las energías termoeléctricas que se usan son altamente contaminantes. Entonces, por ejemplo, la que podría usarse es el carbón, pero la del carbón es tremendamente contaminante, chiquillos. Por eso se insistió tanto al Partido Ecologista en cerrar las termoeléctricas, porque la energía de carbón, chiquillos, es por lejos la más contaminante de todas. ¿Ya? Claro. Ahora, alguien me pregunta por la B. Ya. La B no es posible, básicamente porque Chile ha apostado siempre que la mayor producción no sea, digamos, no esté repartida equitativamente en el país, sino que nosotros, por ejemplo, tenemos la producción focalizada en el centro del país, lo que es Santiago, por ejemplo, Valparaíso y Concepción. Por eso algunos dicen, por ejemplo, lo que les mencionaba, que Santiago para efectos del caso es Chile, porque aquí está el mayor foco de producción. De hecho, lo que son las 3 regiones son las que concentran mayoritariamente la producción industrial. No sé si ahí, Miranda, te aclara un poquito la duda. ¿Sí? Ya. Entonces, chiquitines, hemos cerrado economía y sociedad y nos vamos a ir, gracias Miranda, nos vamos a ir a otro tema que lo vamos a dejar introducido hoy día. Vamos a tener clases, chiquillos, hasta 5 para las 8, y ahí los voy a dejar libres, que es derechos humanos. Ojo, esta es materia que ustedes debieron haber pasado en segundo medio. Sin embargo, tenemos claro que muchos de ustedes probablemente no lo hayan visto porque la mayoría de los profes nos enfocamos en Historia Universal y de Chile. Se supone que es la última unidad del programa de segundo medio. ¿Ya? Ustedes algunas de estas cosas probablemente la hayan visto en cuarto, pero también es cierto que en el tema de derechos humanos no las hayan visto todas. ¿Ya? Así que vamos a entrar en arenas que son más movedizas, que pueden ser incluso a lo mejor para ustedes más subjetivas, pero las tenemos que ver porque son importantes, ¿ya? Por ende, vamos a tratar los derechos humanos, el concepto de derecho humano, las características que tienen los derechos humanos, y obviamente vamos a tratar, ¿cierto? Digamos, las institucionalidades que existen a nivel mundial y a nivel del país con relación a esto, al cuidado y la vigilancia de los derechos humanos, ¿ya? Ahora, nosotros lo vamos a ver obviamente de acuerdo al marco vigente que tenemos en Chile hoy por hoy, que es la Constitución de 1980. Por ende, a lo mejor puede que para 2 años más esto no les sirva. Ahora,
lo cierto es que todas las personas tenemos derechos. Por ende, entonces, como les decía, vamos a ver el concepto, las características y la situación de los derechos humanos en Chile. Por lo tanto, veo altamente probable que vuelen plumas quizá en algunas materias. ¿Ya? Yo ahí, en todo caso, chiquillos, como siempre les he dicho, ¿cierto? Como les he dicho, ¿verdad? Tienen libertad de opinión, pero ciertamente que hay un tema con esos derechos. Bien. Entonces, ¿qué vendrían a ser los derechos humanos y cómo nosotros los entendemos? Los derechos, chiquillos, los derechos humanos son todos aquellos que tenemos las personas por el simple hecho de ser personas. ¿Ya? Es decir, los derechos humanos no tienen relación ni con la característica de origen, ni con su característica socioeconómica, ni su condición sexual, social, ¿cierto? O étnica. Por ende, todos tenemos los mismos derechos. De ahí que una de sus principales características sea ser inherentes. ¿Qué quiere decir con ello? Que los derechos nacen y mueren con usted. Por ende, no se eliminan, no se suprimen y evidentemente también tienen otras características que ya vamos a revisar. ¿Ya? Por ende, antes de entrar a esas características, nosotros tenemos que tener en claro que hay antecedentes. ¿Cómo se ha logrado empezar a hablar de los derechos humanos actualmente? Así es, Nicolás, vamos a hablar de derechos humanos. Primero, los derechos humanos no son una noción tan nueva, ¿ya? Son más bien antiguas. E incluso en la historia del derecho se habla que la primera vez donde se expresó que las personas podíamos tener ciertos derechos fue en la Carta Magna del año 1215. O sea, estamos hablando de plena Edad Media. ¿Ya? El primer antecedente vendría a ser esa. Incluso, chiquillos, si nos vamos en términos legales, uno de los primeros códigos de la historia vendría a ser el código de Hammurabi. No sé si han escuchado ustedes alguna vez el código de Hammurabi. Sí, profesora. Es De bien Mesopotamia, especial. En basado en Mesopotamia. la ley del talión, sí, de la ley del talión. Ese código no lo hubiese gustado tenerlo a ustedes, ¿eh? Como bien está diciendo David, es basado en la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Así que no creo que le... Imagínense ustedes, por ejemplo, que el código de Hammurabi establecía, ¿cierto?, que si alguien robaba, ¿qué le pasaba habitualmente? Le cortaban la mano. Imagínense ustedes si pudiéramos aplicar una sentencia así ahora. Le faltarían manos. Sí, probablemente tendríamos un reposadero de manos ahí cortadas, porque con la delincuencia que tenemos hoy en Chile, imagínense ustedes si pudiera aplicar algo así. Sería notable, ¿no? Un poco violento, digamos, el código de Hammurabi, pero es el primer antecedente en derecho. Ahora, en cuanto a la noción de derechos humanos, el origen más reciente que nosotros tenemos es la Declaración de Derechos en Estados Unidos. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque cuando, de hecho, Estados Unidos empieza su proceso de independencia, inmediatamente declara la existencia de derechos para los ciudadanos. ¿Cuáles derechos, por ejemplo? Los que nosotros llamaríamos de primera generación. El derecho a la vida, el derecho a sufragar, ¿ya? El derecho a tener, por ejemplo, bueno, o lo que diríamos más bien la libertad de expresión, entre otros. Son los primeros derechos que se van consagrando. Luego, que es el otro antecedente que ustedes conocen también, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Contexto, Revolución Francesa. Chiquillos, ¿cuáles eran los ideales de la Revolución Francesa? A ver si se acuerdan. Libertad, fraternidad, igualdad. Exactamente. Libertad, ¿cierto? Igualdad y fraternidad. ¿Por qué es importante? Porque obviamente los franceses quisieron dejar por escrito esto, comprendiendo de que todavía en esa época estaban, ¿cierto?, en manos de una monarquía que, al ser absoluta, evidentemente no respetaba ni lo más mínimo la existencia de derechos por parte de las personas. Por ende, en ese contexto es que ellos plantean una declaración. Es más, y aquí les voy a contar una anécdota que a los chiquillos del día martes se las comenté en algún minuto. Resulta ser que con esta declaración, la de Francia,
quedaron todos felices menos una mujer, que era la señora Olympe de Gurgel. Exactamente. ¿Quién es esta señora Olympe de Gurgel? Era una mujer aristócrata, pero revolucionaria, ¿ya? Que dijo, dijo, oye, pero nosotros los ayudamos a salir a la calle, los ayudamos en la revolución y resulta que ustedes nos dejaron fuera. Ella propuso en 1792 hacer, chiquillos, una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Ustedes dirán, bueno, los revolucionarios franceses eran relativamente abiertos de mente y se lo permitieron. Pues no. ¿Qué es lo que hicieron los revolucionarios franceses? La agarraron de un ala y la guillotinaron. Por lo tanto, no fueron precisamente ni abiertos ni tolerantes. ¿Ya? Ahora, ¿por qué en la época pasó esto desapercibido? Evidentemente porque el contexto cultural con respecto al actual es distinto. ¿Ya? Pero de todas maneras, si ustedes se fijan, ya habían, algunas personas ya tenían cierto conocimiento de lo que implicaba tener derechos. Ahora, ¿de dónde nace realmente la noción de tener derechos, chiquillos? Más que de estas declaraciones, aparece de una corriente intelectual que en la época fue muy importante para Francia y para nosotros, que es la Ilustración. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que citar siempre a la Ilustración con eso? Termina el tiro, David. ¿Por qué? Porque la Ilustración es una corriente filosófica que plantea, ¿cierto?, la existencia, en el fondo, de tres cosas esencialmente. La existencia de, primero que todo, la soberanía popular. Es decir, que el pueblo, ¿cierto?, tuviera derecho de decidir cuál era la mejor alternativa de gobierno que querían y cómo la querían. Por lo tanto, ahí ya está haciendo una primera alusión a los derechos. En segundo lugar, la Ilustración también planteó algo muy importante, que los hombres eran libres e iguales. Ahí, chiquillos, nosotros tenemos algo que decir. Si ustedes se fijan, por eso los franceses, de hecho, lo primero que pusieron fue igualdad. ¿Ya? Ahora, no todo es tan maravilloso como ustedes lo están leyendo, porque evidentemente ellos tampoco creían que todos tenían que, por ejemplo, la igualdad era en cuanto a derechos políticos, pero en cuanto a económico, digamos al tema económico, ellos consideraban que la gente pobre que existía estaba bien que fuera pobre. ¿Ya? Y la tercera, que fue muy importante que ellos plantearon, fue la separación de los poderes del Estado. ¿Por qué? Porque en el fondo, y miren otra vez cómo vuelven a usar la palabra derecho los ilustrados, porque en el fondo ellos decían que digamos, no podía estar concentrado el poder en un solo poder, sino que tenía que delegar funciones. Y por ende, para evitar que una sola persona concentrara todo, se intentaba, ¿cierto?, que existieran poderes para legislar, poderes para administrar el país y obviamente también para aplicar justicia. Por ende, desde ahí viene la idea realmente de derechos, que se sacralizó, ¿cierto?, en las dos declaraciones anteriores. Ahora, cierro lo último con lo siguiente. El marco referencial más actual para los derechos humanos, chiquillos, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Esta fecha no es antojadiza, chiquillos. ¿Se hizo para qué? Para evitar lo que nosotros podríamos decir que fueron violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se generaron en la primera mitad del siglo XX. O lo que ahora los juristas, ¿cierto?, llaman delitos de lesa humanidad. ¿Cuáles son esos delitos de lesa humanidad? Por ejemplo, torturas, genocidios, violaciones, entre otras. Por ende, persecuciones, de hecho, De carácter racial. de hecho, discriminaciones por motivos étnicos, económicos, incluso políticos, ¿cierto? Por ende, este marco es el más actual, chiquillos, y se creó netamente para poder sancionar a los que habían cometido delitos, digamos, en la primera mitad del siglo XX en esta área. Y no solamente eso, para obviamente darle un marco de defensa jurídica a todas las personas del mundo
por si volvieran a repetirse eventos como estos, ¿ya? Por lo tanto, este es el más actual y desde ahí se supone, y especialmente los países que son miembros de la ONU, tienen que alinearse con esta declaración, chiquillos. Por eso nosotros, y aquí me adelanto un poco, en el capítulo 3 de la actual Constitución del 80, tenemos todos los derechos que, por ser, digamos, personas que estamos aquí en Chile, tenemos y tenemos que saber, evidentemente. ¿Ya? Entonces, no sé, David, si tú querías decir algo, porque creo que te corté la idea. No, profesora, al contrario. Ya. Ahora, entonces con esta pequeña idea voy a cerrar, chiquillos, para que quedemos bien hasta esta parte. Primero, los derechos humanos tienen como característica ser inherentes. Nacen conmigo, evidentemente, y mueren conmigo. ¿Ya? Por lo mismo, son universales, nos pertenecen a todos. Y obviamente no son, digamos, no son de carácter renunciable. No puedo renunciar a esos derechos. Como son míos y son parte de mí, no puedo renunciar a ellos. ¿Ya? Son inviolables. Evidentemente nadie, a ninguno de nosotros nos pueden vulnerar nuestros derechos. Ni el otro, ni las otras personas, ni el Estado, chiquillo. No podemos ser vulnerados por nadie. Por eso en cada país tiene que haber instancias de acceso, ¿cierto?, a la justicia por parte de las personas. Por ejemplo, en el caso de Chile, y ahí nos vamos a adelantar a las materias de las clases siguientes, tenemos, por ejemplo, el recurso de protección y el recurso de amparo para ciertas situaciones, que ya los vamos a ir explicando, y que son los mecanismos que yo tengo, especialmente en el de protección, en el caso de que vulneren mis derechos. Luego, también los derechos humanos, chiquillos, son imprescriptibles. ¿Qué quiero decir con ello? Algo muy concreto, que es que no tienen fecha de caducidad. ¿Ya? Lo voy a poner aquí, imprescriptibles, no tienen fecha de caducidad o de término, eso quiero decir. ¿Ya? Y lo que me va quedando aquí es que son inalienables. ¿Qué quiero decir con ello? Que no son aplastables, chiquillos. ¿Ya? No pueden ser, digamos, como decíamos anteriormente, no pueden ser vulnerados y tampoco pueden ser ni desconocidos ni aplastados. Y obviamente, para concluir, es que no pueden ser, no son renunciables. No es que yo un día amanezca con ganas de decir, no quiero más mis derechos humanos, por lo tanto renuncio a ellos. Legalmente no puedo hacerlo, chiquillos. Aunque quiera, no puedo hacerlo. ¿Ya? No sé si tienen, chiquillos, alguna duda con relación a esto. ¿Dudas que tengan? Nico, pregúntame nomás. Dale nomás. La ilustración la nombré, Nico, porque es el fundamento que explica que las declaraciones más contemporáneas tengan la noción de derecho humano. Porque en realidad la corriente filosófica que los plantea en primer lugar fueron los ilustrados. Ya más que nada por eso, porque vienen de un fundamento filosófico que trajo esta corriente. No sé si me explico ahí, Nico. ¿Sí? Ya. Queridos, entonces, de tarea tienen el mini ensayo. Inalienable, Seba, es que no pueden ser aplastados, no pueden ser enajenados, ¿ya? Es decir, no podemos nosotros, digamos, transarlos, ni intercambiarlos, ni aplastarlos. Como son parte nuestra, no podemos, digamos, en el fondo, deshacernos de ellos. No sé si me explico ahí, Seba. No pueden ser alterados, exactamente. ¿Sí? Bien. Dicho esto, entonces, y si no queda alguna duda más de la parte de ustedes, solamente recordarles que tienen una bonita tarea que hacer para mí. El otro miércoles la tienen que tener porque la vamos a revisar rápidamente. Y la idea es que la tengan a mano, chiquillos. Igual se los voy a recordar el día anterior, que la tengan a manito, ¿cierto? Para que podamos revisarla y aclarar todas las dudas que ustedes todavía puedan seguir teniendo. ¿Ya? Eso, niños, que tengan un muy excelente fin de semana, a cuidarse, a descansar los que puedan, los que no, bueno, traten de no tampoco excederse tanto y que les vaya bien, muy